recomienda Grisel Santa escuchar las palabras de Gabino Gómez en la asamblea de la cuarta megamarcha contra la imposición, que finalmente no fue la cuarta megamarcha contra la imposición. Muchos le llamamos así, aunque no fue realmente esto, fue una marcha convocada por el ESME a la que se unieron varios múltiples grupos contra la imposición. Escuchamos esto que evidentemente está publicado también en el santuario.org. Compañeros, dentro de 3 meses se va a cumplir 3 años de la fecha, una de las fechas más funestas de este gobierno espurio de Calderón. Hace 3 años golpearon al glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Hace 3 años dieron muestra de su real canallada que tienen. Yo, compañeros, habría que preguntarnos por qué pasó esto. Vemos cómo empresas transnacionales están ahora mismo, a pesar de que la Constitución lo prohíbe, están generando la energía eléctrica de este país. Vemos cómo el 55% de lo que se genera en electricidad se lo están generando empresas españolas. Por eso había que golpear al Sindicato Mexicano de Electricistas, porque es un baluarte de la democracia y un auténtico luchador de las causas sociales. También han golpeado a los mineros y también hay sus razones. Hoy, desde hace 10 años a hoy, se genera, se saquea el oro de nuestro país. Empresas canadienses están explotando nuestro oro y están pagando solo a la nación 5 pesos por hectárea. Eso es ridículo, eso es una cantidad que insulta. Y tienen concesionado más del 17% del territorio nacional, cuando tenemos mexicanos que no tienen ni 1 metro cuadrado de tierra, cuando tenemos mexicanos que son expulsados porque no pueden pagar un crédito a las instituciones financieras. Por eso debemos sumar todos los esfuerzos y reconocer la lucha del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, porque desde hace más de 100 años, desde 97 años, han demostrado cómo se debe luchar en este país. No podemos frenar, se quieren imponer, tienen sus razones, pero algo bueno surgió de esto. Los jóvenes revivieron la esperanza de este país. Los jóvenes nos contagiaron de su entusiasmo, de su energía. Y los viejos y no tan viejos volvimos a renovar nuestra fuerza. Y sé, si el pueblo se une, vamos a quitar este sistema corrupto, vamos a echarlo de los pinos, vamos a echarlo de nuestro país, porque es tu tiempo de México, porque todo el pueblo de México está consciente y hemos despertado gracias a esos jóvenes valientes que nos han enseñado que todos juntos podemos acabar con esto. Ya no más, tenemos que luchar por nuestra patria. No podemos permitir que este gobierno, que los oligarcas nacionales, que los oligarcas internacionales se adueñen de nuestra patria. Si de verdad amamos a nuestra patria, debemos entregar todo nuestro corazón para rescatar a nuestro México de estos imbéciles. Yo les digo, ¡viva Sindicato Mexicano de Electricistas! Aquí definitivamente cabe la oportunidad, el comentario acerca de este sindicato, que la persona que estábamos escuchando no es parte del ESME, fue parte de la marcha convocada por el ESME, que apoyó también el movimiento Yo Soy 132. El caso del ESME nos da una de las pautas más claras para darnos cuenta del envenenamiento, de las mentiras y de la desinformación de la televisión. Vamos a hacer un análisis muy crítico, como lo hemos hecho a este sindicato. Como todos los sindicatos en México, es corrupto. Y ahí sí lo digo, con todas sus letras, todos los sindicatos en México son corruptos. No hay ninguna excepción.
Algunos son muchísimos más corruptos que otros. ¿Por qué traigo el micrófono tan lejos? Bueno, algunos son muchísimo más sucios que otros, en particular el sindicato petrolero y el sindicato nacional de trabajadores del Baster Gordillo son los más cerdos y además los que más esconden el dinero. El SUTERM, que es el equivalente del SME, pero en Comisión pero en Comisión Federal de Electricidad, es tan o más sucio que el mismo SME. Demostrado con los gastos absurdos, con múltiples estudios de especialistas. Luz y Fuerza era una empresa tal vez incluso más eficiente que la Comisión. Las dos paraestatales, las dos muy malas, como toda empresa paraestatal mexicana, muy ineficientes. Ahora bien, esto de inmediatamente pensar que el SME, vi en el chat el comentario, estos oportunistas, perdónenme, pero ahí es donde, insisto, cae de inmediato y se da uno cuenta de la domesticación de la que hemos sido víctimas o cómplices o partícipes mediante los medios de desinformación. Una vez dicho que efectivamente el SME es tan corrupto como todos, o no sabemos si más o menos, pero un sindicato corrupto, lo importante no es la corrupción del SME. A manos de Esparza, a manos del líder de los disidentes, que también era parte de la corrupción, todos los líderes en todos los sindicatos en este país, desgraciadamente, son corruptos. Eso es innegable, pero eso no le da derecho al presidente o narcopresidente del haya sido como haya sido, de arrebatarle sus trabajos a 40,000 personas para poder él hacer el negocio de su vida con la fibra óptica y regalársela a sus amigos, que es lo que hizo en cuanto eliminó Luz y Fuerza. ¿Por qué eliminó Luz y Fuerza? Para poder hacer el negocio de su vida. En ningún momento que para salvar dinero, no. En los primeros 2 años de funcionamiento de Luz y Fuerza del centro, se gastaron 4 veces para tratar de adaptarse a lo que hacía Comisión Federal para que Comisión Federal se adaptara a lo que hacía Luz y Fuerza, 4 veces el presupuesto de Luz y Fuerza. O sea, esa idiotez que siguen diciendo los pinches medios, que siguen diciendo los Loret de Peña, que siguen diciendo los desinformadores, de que era porque se comía muchos recursos. No es cierto, ha gastado muchísimos más y el servicio es más malo. En lugar de tener 2 paraestatales ineficientes, ahora tiene una doblemente ineficiente, en el caso de los primeros 2 años, 4 veces más ineficiente. No nos podemos quedar con el primer análisis del pendejo de Ruiz Gili o el pendejo de Ciro Gómez Leiva, que automáticamente, como estos negociazos beneficiaban al Baster Gordillo, a Televisa, a todos los amiguitos de Calderón, pues obviamente que es que estos desgraciados son unos malditos, están en contra de la verdad y son unos huevones y están enojados porque no les dieron sus grandes salarios que eran de 3,000, 4,000 pesos y que sí tenían ya algunos, bueno, los medios le siguen llamando superprivilegios, siendo que tenían los mínimos privilegios que se tienen a nivel internacional. Claro que había abusos, claro que es un sindicato corrupto en la cúpula como todos los malditos sindicatos, pero ¿saben qué mérito tiene Martín Esparza? Que sigue ahí, desgraciadamente sigue ahí porque estaba detrás del dinero del SME que le podía dar el narco ex secretario del Trabajo, que finalmente le dio la toma de nota y le dio la facultad de manejar todos los millones que tenía derecho de usar este sindicato. Yo no sé en qué los va a usar Martín Esparza, ojalá, nos han ofrecido en varias ocasiones entrevistas con él, pero no se han concretado. Ojalá supiéramos en qué se va a usar eso, pero insisto, no nos podemos quedar nada más con la opinión estúpida, ridícula y totalmente manipulada de los medios. Tenemos que ver todas las aristas, de acuerdo. Nadie puede pelear que sea un sindicato corrupto como lo es, y probablemente, de hecho no probablemente, sino es mucho más corrupto el Sindicato Único de Trabajadores
bueno, el SUTERME, el de la Comisión Federal de Electricidad, el otro sindicato, el que quedó de ganón. Entonces, carajo, o sea, hay que ver exactamente por dónde hizo las cosas Calderón. Calderón no le hizo ningún favor al país desapareciendo Luz y Fuerza. Al contrario, nos dio en la madre porque hizo que una sola empresa de electricidad que está increíblemente corrompida o corrupta, que tiene casos a nivel internacional porque se han demostrado la infinidad de sobornos con sus líderes o exlíderes, y con esa nos quedamos. Y era supuestamente la eficiente. Pues no, claramente no. Calderón lo que hizo fue jodernos más, fue subirnos más los precios. Se ha subido a nivel nacional 40% el precio de la luz. ¿Eficiencia? No. 4 veces más ineficiente y 40% más caro este elemento de primera necesidad. Y además hizo el negociazo de su vida regalando la fibra óptica a todos sus amiguitos. Fibra óptica de la que pues sí, tenía que ver Luz y Fuerza del Centro, tenía que deshacerse de quienes no estuvieran de acuerdo. Entonces, aguas, aguas, no podemos quedarnos con un solo lado. El SME, además, es parte del movimiento contra la imposición. Y eso, corrupto o no, habla muy bien de él. Por lo menos habla que es un aliado contra la mucho mayor corrupción. Hablábamos, por ejemplo, del caso de la gente cercana a Slim. Slim sí es un corrupto y es un obstáculo para el desarrollo de este país. Sin embargo, si Slim en este momento se sumara a la lucha contra la imposición, bienvenido. Chingada madre, bienvenido. Habla bien de que cabe la posibilidad de que podría ser un mexicano que valiera la pena. ¿Por qué? Porque nada más una persona corrupta puede estar a favor del fraude. Y una persona en contra del fraude, bueno, pues ya habla un poco bien de esa persona. Pero bueno, nada más dejo ahí el comentario extra. Dice, sí, santo, pero muchos pagaron su luz en vez de ampararse. Sí, por ignorancia, por miedo, por desinformación. Lo ideal, y es muy triste, pero deberíamos todos de no pagar la luz. Eso sería lo justo. Desgraciadamente también es ilegal. Entonces, a menos que te ampares, pero, insisto, la ignorancia es muy grande. Entonces, ¿a quién benefició que se eliminara Luz y Fuerza del Centro? Nada más a Calderón. A nadie más. ¿Al país? No, hombre, gastamos muchísimo más. Perdimos además recursos importantísimos que estaban protegidos por Luz y Fuerza del Centro. Entonces, volvemos a lo mismo. Aguas, no. El hecho de que estemos despertando a la desinformación de la radio, la televisión y los panfletos, estos que les llaman periódicos, como el Excelsior, como el Universal, como Milenio, como Reforma, pagados por los poderes fácticos, no quiere decir que sea la primera vez que nos han mentido. Nos mintieron con Atenco, nos mintieron desde hace 44 años, con toda la matanza y la masacre del 68. Tienen prácticamente 60 años mintiéndonos. ¿Qué de lo que nos han dicho ha sido cierto? Híjole, está bien difícil saberlo. Tal vez haya sido cierto. ¿Qué les gusta? No, realmente no me puede venir a la mente porque en ningún caso sonado, ningún caso fuerte, podemos creerle 100%. ¿Por qué? Porque todo ha sido manipulado desde el gobierno o desde los poderes fácticos, cuando los poderes fácticos y el gobierno eran lo mismo, ya no lo son. En fin, para quienes les siguen saliendo comerciales, les suplico que instalen esta cosa de el AdBlock Plus para que no les vuelva a salir ningún maldito comercial en el santuario. Nosotros no recibimos ni recibiremos un maldito peso por estas transmisiones. Pero bueno,
Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Chinga, justo creo que ya